El sol quemaba la tierra con una furia seca, agrietando los campos como si la piel del mundo mismo se estuviera rompiendo. En medio de aquel paisaje hostil, al borde de la hacienda del Olmo, una figura se retorcía bajo el peso del calor y del hierro. Nayeli, con los labios partidos y la piel marcada por el sol, yacía encadenada al borde del pozo seco, sus muñecas sujetas con grilletes que cortaban la carne. Llevaba 2 días sin agua. 2 días desde que don Román ordenó su castigo por haber intentado escapar. 2 días en que sus súplicas se perdieron entre el viento y el desprecio. Las otras sirvientas evitaban mirarla, sabiendo que la piedad también se castigaba. El capataz pasaba de vez en cuando solo para asegurarse de que aún respirara. A los ojos de su padre, porque sí, don Román era su padre, aunque nunca lo admitiera frente a nadie, Nayeli era una deshonra, un error que debía ser borrado del linaje. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes pesadas. La luna apenas alcanzaba a filtrarse entre los huecos, proyectando sombras temblorosas sobre la tierra reseca. Nayeli apenas podía mover los labios. Murmuraba nombres que no recordaba bien, rostros de una madre muerta y canciones que había oído de niña. Un crujido suave, como el roce de pies descalzos sobre tierra, rompió el silencio. Al principio pensó que era una alucinación, otra jugarreta de su mente debilitada, pero luego sintió un murmullo, casi un suspiro, y abrió los ojos apenas lo suficiente para distinguir una figura entre las sombras. Era un hombre, alto, con cabello largo atado hacia atrás, pintura tribal sobre el rostro y una lanza en la mano. La miró sin decir palabra durante un largo segundo, como si midiera el daño desde la distancia. Luego se acercó lentamente, sin temor, como si la conociera desde siempre. ¿Puedes hablar?, preguntó con voz baja, en un español extraño, marcado por su acento apache. Nayeli no respondió, solo asintió con un movimiento casi invisible. Él se agachó, examinó las cadenas y sacó un pequeño cuchillo de hueso. Cortó la cuerda que sujetaba los grilletes a la base del pozo, y aunque las cadenas permanecían en sus muñecas, la liberó de la prisión que la ataba a la piedra. Luego la cargó en brazos, sin esfuerzo, como si su peso fuera el de un pájaro. «No puedo dejarte aquí», murmuró, casi para sí mismo. «Nadie merece morir así». Ella se aferró a su pecho, sin entender por qué confiaba en ese extraño, pero había algo en su olor a tierra, en el ritmo firme de su respiración, que le decía que ya no estaba sola. Si esta historia ya te atrapó, no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún capítulo más. Cada detalle cuenta, cada palabra es parte de algo mayor. Corrieron bajo la oscuridad, esquivando los faroles de los guardias y los ladridos distantes de los perros. Ayo, porque ese era su nombre, aunque Nayeli aún no lo supiera, la llevaba con la determinación de quien ha salvado una vida antes. Conocía la hacienda, sus muros, sus rutas ocultas. Había estado observando por días, esperando el momento preciso para recuperar provisiones. Pero no esperaba encontrarla. Al llegar al bosque, depositó a Nayeli sobre un lecho de hojas secas, le dio agua de una cantimplora de cuero y ella bebió desesperada, como si cada trago le devolviera un trozo de alma. «¿Por qué?», susurró con voz rota. «¿Quién eres?». «Soy alguien que también fue encadenado», respondió él. «Pero ya no más». Ella cerró los ojos y por primera vez en años no sintió miedo, solo el peso cálido de unos brazos que no buscaban poseerla, sino protegerla. Un nombre desconocido cruzó por su mente como una promesa: hogar. Ayo la envolvió con su manta y esperó. Sabía que el camino de regreso a su campamento era largo y peligroso. Sabía que aquellos que se atreven a salvar a una esclava marcada por su propio padre atraen la furia de hombres poderosos, pero también sabía que había mirado en los ojos de esa muchacha y visto algo que el mundo no le había permitido tener: futuro. Y esa noche, bajo un cielo sin luna, con Nayeli dormida a su lado y los grillos cantando entre los árboles, Ayo hizo una promesa silenciosa.
Una promesa que sellaría el inicio de una nueva historia. Te daré un nombre, uno que no te haya sido impuesto, uno que te pertenezca, y con él, un hogar. La brisa de la madrugada descendía sobre el bosque como un susurro antiguo, acariciando las hojas húmedas y silenciando los pasos de los que huyen. Ayó avanzaba con Nayeli en brazos, moviéndose como una sombra entre los árboles. Su respiración era constante, pero el peso del cansancio se acumulaba en su espalda. Habían dejado atrás la hacienda, pero el peligro aún respiraba en su nuca. Los perros seguían ladrando en la distancia. La luna, ahora visible entre ramas torcidas, iluminaba apenas el camino de tierra. Pero Ayó no necesitaba verla. Conocía esos senderos desde que tenía memoria. Se movía por instinto, guiado por una fuerza más vieja que cualquier mapa, el deseo de proteger. Nayeli despertó sobresaltada al sentir el cambio de temperatura. El frío le mordía la piel, pero la manta que la cubría mantenía el calor de quien la había salvado. Intentó incorporarse, pero sus brazos temblaban. Ayó se agachó junto a ella, colocándole una mano firme en el hombro. Tranquila. Ya casi llegamos. ¿Dónde estamos? En el bosque de los abuelos. Pronto verás la montaña. Ella asintió, sin entender del todo, pero aceptando. No tenía fuerzas para resistirse ni para preguntar. Su cuerpo apenas era una carcasa quebrada, pero su espíritu comenzaba a sentir un eco de algo nuevo, esperanza. Siguieron caminando, ahora con Nayeli apoyada en el hombro de Ayó, dando pasos torpes pero decididos. A lo lejos, el canto de un ave nocturna rompió el silencio. Era una señal, pensó él. Todo estaba aún en equilibrio. Después de horas interminables, llegaron a una cueva oculta entre rocas, una abertura estrecha que solo los que la conocían podían distinguir. Ayó silbó suavemente, y desde dentro, una figura anciana emergió envuelta en pieles de coyote y collares de huesos. «Llegas tarde, lobo errante», dijo la mujer sin sorpresa, «pero llegas con lo que los espíritus te prometieron». Ella estaba encadenada al pozo, respondió Ayó, ayudando a Nayeli a sentarse en una piedra. La iban a dejar morir. La anciana se acercó, mirando a Nayeli con ojos agudos. Le tomó las manos, sintió el pulso, examinó las heridas con cuidado. «Tiene sangre fuerte, aunque los grilletes quieran negarlo. Esta muchacha tiene el fuego de los que nacieron entre mundos». «¿Quién es ella?», preguntó Nayeli temblando. «Soy Tomasa. Me llaman mamá aunque no parí a ninguno de los que me rodean, pero sí los he devuelto a la vida cuando el mundo quiso quitárselas». Mamá Tomasa le dio una infusión caliente que olía a raíces y hojas dulces. Nayeli bebió lentamente, sintiendo que el calor la atravesaba por dentro, derritiendo el hielo que le rodeaba el alma. «Esta noche dormirás», dijo Tomasa, «y cuando despierte tu espíritu hablaremos de nombres, porque el tuyo ya no te sirve». Ayó asintió en silencio. Sabía que la anciana no hablaba en metáforas. Para su gente el nombre era más que un sonido, era destino. Nayeli cerró los ojos vencida por el agotamiento y durmió profundamente por primera vez en años. Esa noche soñó con agua clara, con manos tibias y rostros que no conocía. Soñó con una voz que la llamaba desde dentro del bosque: «Despierta, hija del viento». Al amanecer, los primeros rayos del sol filtraron una luz dorada por entre las grietas de la cueva. Nayeli abrió los ojos y se encontró sola con Tomasa. Ayó había salido a buscar comida. «Tu espíritu habló mientras dormías», dijo la anciana. «Escuché su nombre. ¿Quieres saberlo, verdad?» «Sí», respondió Nayeli con el corazón apretado. «Tu nuevo nombre será Sahai. Significa luz entre las sombras». Nayeli sintió que algo se abría dentro de ella, como si un nudo se soltara en el centro del pecho. No entendía del todo lo que eso implicaba, pero supo, con certeza, que ya no era la misma. Ayó regresó con raíces, frutas silvestres y carne seca. Al verla de pie, con la espalda recta y los ojos firmes, asintió en señal de respeto. «Sahai», dijo, probando el nuevo nombre en sus labios. «Te queda bien». Ella sonrió débilmente.
No sabía cómo agradecer, ni cómo vivir como alguien libre. Pero algo dentro de ella, algo que llevaba años enterrado, comenzaba a despertarse. Esa mañana en lo alto de la montaña, mientras los vientos soplaban entre las rocas sagradas, Sahai, la que antes fue Nayeli, dio su primer paso como alguien con nombre propio, y aunque el camino apenas comenzaba, el susurro de los espíritus ya había elegido acompañarla. Durante los días siguientes, Sahai observó más de lo que hablaba. Sus manos, aún marcadas por las cadenas, aprendieron a cargar agua, a moler raíces, a preparar tintes con cortezas secas. Mamá Tomasa le enseñaba con paciencia, mientras los otros miembros del pequeño grupo la miraban con una mezcla de cautela y respeto. No era común que alguien de afuera, y menos alguien que venía de una hacienda, fuera recibido. Pero su silencio firme y su manera de mirar el fuego como si dialogara con él, despertaban en ellos una curiosidad ancestral. Una mañana, mientras recogía ramas secas cerca del río, Sahai escuchó pasos detrás. Giró con rapidez, los ojos abiertos como cuchillas, pero se relajó al ver a Ayo. Él no habló. Solo se sentó a su lado con una piedra en la mano que comenzó a tallar con una navaja de pedernal. «¿Te molesta que esté aquí?», preguntó ella, sin apartar la vista del agua. «No, me gusta cómo escuchas». Sahai frunció el ceño, sin comprender. «La mayoría habla antes de entender. Tú haces lo contrario». Ella bajó la mirada. No estaba segura si era un elogio o una advertencia. Pero por dentro, algo cálido se encendía cada vez que él le dirigía la palabra. Esa tarde, ayudó a una mujer llamada Laira a trenzar canastos. Laira era joven, con ojos intensos y manos firmes. Al principio, no cruzaron palabra. Pero luego, al ver la torpeza de Sahai, soltó una risa breve y le tomó las manos para corregir el movimiento. Así no, luz entre sombras, con los dedos firmes, pero suaves. Sahai la miró, sorprendida. «¿Dijiste mi nombre?» «Sí, es hermoso. Y te queda, pero aún no sabes usarlo». «¿Usarlo?». Laira sonrió y señaló su pecho. «Un nombre es como una lanza. Puede protegerte o herirte, y tú, Sahai, todavía tienes miedo de ser tú misma». Esa noche, en torno al fuego, Tomasa contó historias de tiempos antiguos. De mujeres que nacieron entre dos mundos y aprendieron a nombrarse a sí mismas. Sahai escuchaba con los ojos brillantes, preguntándose si alguna de esas leyendas hablaba de ella sin saberlo. Cuando todos dormían, Sahai salió al claro y se arrodilló sobre la tierra. Desenterró un trozo de madera y comenzó a tallar con la misma navaja que Ayo le había dado esa tarde. No sabía qué forma tomaba. Solo seguía el ritmo de sus dedos, como si el nombre que llevaba quisiera encontrar su imagen. Los recuerdos regresaban sin pedir permiso. La cocina de la hacienda, donde limpiaba las botas de su padre sin que él la mirara. Las risas crueles de las hijas legítimas. El olor a sangre cuando la castigaban. Pero también el canto de su madre, susurros en lengua que ella apenas recordaba, caricias furtivas antes de que la fiebre se la llevara. «Sahai», murmuró al viento, «si de verdad soy luz, entonces debo aprender a brillar». En los días siguientes, su presencia comenzó a transformarse. Su andar era más erguido. Su voz, aunque aún tímida, ya no temblaba. Ayo la observaba de lejos, sin intervenir. Sabía que ella estaba luchando contra siglos de silencio y que esa guerra no se gana con palabras. Una tarde, mientras lavaban ropas en el río, Sahai escuchó a los niños reír. Un par de niñas jugaban con piedras planas, lanzándolas al agua. Una de ellas tropezó, cayendo de bruces al barro. Sahai corrió a ayudarla, levantándola entre risas, sin pensar. Fue la primera vez que rió de verdad. Sin miedo, sin permiso. Y su risa era como agua clara rompiendo una presa vieja. Esa noche, en el consejo del grupo, Tomasa alzó la voz. «Hoy vi nacer a una hija nueva. Ya no es la que fue traída con cadenas, ni la que dormía entre pesadillas. Es Sahai, la que ahora ríe, trabaja y recuerda su fuerza». Todos asintieron en silencio.
Ayó levantó su copa de barro y la miró. «Bienvenida, hermana de la montaña». Sahai sintió que las lágrimas querían brotar, pero las contuvo. Solo colocó la mano sobre su pecho y asintió. Esa noche, al acostarse bajo el cielo abierto, no soñó con cadenas ni con castigos. Soñó con el fuego, con mujeres fuertes, con voces antiguas que le decían que su historia apenas comenzaba. Y en su pecho, por primera vez, su nombre resonó como un tambor de guerra. No como un susurro impuesto, sino como una verdad elegida. Los vientos del norte comenzaron a soplar con más fuerza. El bosque, antes vibrante, se vestía de un silencio tenso. Los pájaros cantaban menos, las ramas crujían como huesos viejos. Y los ancianos del grupo Apache miraban al cielo cada atardecer, buscando señales en la forma de las nubes o el vuelo de los halcones. Sahai lo notaba. Había aprendido a leer los gestos del silencio. Las risas eran más breves. Las charlas junto al fuego se tornaban precavidas. Halló, que solía sentarse con ella al terminar el día, ahora salía al alba con los otros hombres y regresaba tarde, con la frente arrugada por pensamientos que no compartía. Una mañana, mientras recogía hierbas con mamá Tomasa, la anciana se detuvo bruscamente y miró hacia la ladera. «El jaguar ha sido perturbado», murmuró. «Y no me refiero a uno de carne y hueso». Sahai la observó sin comprender. Tomasa señaló el sur, hacia donde la tierra se abría en llanuras. «Se han acercado hombres de uniforme, huelen a pólvora y soberbia. Han traído con ellos promesas de exterminio. ¿Nos han encontrado?» «Aún no, pero se acercan, y no vienen a hablar». Días después, la sospecha se confirmó. Un joven explorador regresó jadeando, con sangre en la frente y los ojos desorbitados. Había visto a los soldados del gobierno montar campamento a solo 2 jornadas del valle. Iban bien armados, uniformes verdes, banderas mexicanas, y al frente un hombre de bigote afilado y ojos como puñales. «Capitán Muñoz», dijo Ayó con voz grave. «Ese nombre ya lo he escuchado antes. Tiene sed de gloria y la busca sobre huesos indígenas. ¿Y cómo sabe que estamos aquí?» El silencio se hizo denso. Nadie respondió, pero en las miradas se encendía una sospecha que aún no se atrevía a tomar forma. Esa noche, el consejo se reunió. Las voces eran bajas, cargadas de incertidumbre. Algunos querían huir más al norte, otros proponían dividirse. Pero Ayó golpeó la tierra con su bastón de mando y alzó la voz. «Si corremos, nos encontrarán. Si nos ocultamos, nos arrinconarán. Si entregamos a los nuestros, perderemos más que vidas, perderemos el alma». Sahai escuchaba desde el borde del círculo. Su corazón latía con furia. No era la primera vez que el miedo tomaba forma humana y los rodeaba como un cerco de fuego. Recordó la voz de su madre que siempre decía: «Quien huye con vergüenza muere 2 veces». Cuando el consejo terminó, Ayó se acercó a ella. La miró largo con una mezcla de orgullo y preocupación. «No es tu culpa», le dijo. «Ellos ya venían antes de ti. Pero ahora tienen un motivo más», respondió Sahai. «Una excusa». Él bajó la mirada. «Don Román ha ofrecido recompensa por ti. Dijo que fuiste robada, que te pertenece, y que quien te esconda será castigado como traidor a la patria. ¿Y tú qué le dirás cuando venga?» Ayó levantó la cabeza. «Que no eres de nadie, que tienes un nombre, y que bajo las cenizas del jaguar aún queda fuego». Durante las siguientes jornadas, todos trabajaron en silencio. Se cavaron trincheras ocultas entre árboles, se prepararon trampas con ramas afiladas y pozos cubiertos de hojas. Los jóvenes entrenaban con lanzas de madera endurecida. Las mujeres servían raíces con propiedades curativas, y mamá Tomasa pintaba símbolos protectores en las piedras que marcaban los límites del campamento. Sahai, por su parte, no se quedó atrás. Aprendió a tensar un arco, a lanzar cuchillos de hueso, a caminar sin dejar huella, pero sobre todo aprendió a no temerle al rugido lejano del jaguar que venía con uniforme y fusil.
Una tarde, mientras recogía agua, encontró entre los árboles a un muchacho que nunca había visto. Tenía cara de niño, ojos huidizos y una herida en la pierna. Dijo llamarse Isael, que venía de un asentamiento cercano, que se había perdido. Sahai lo llevó con cuidado al campamento, le ofreció comida, le vendó la herida, pero Agyó lo miró con dureza, no le creyó una palabra. «Ese muchacho miente», le dijo a Tomasa esa noche. «Sus botas no tienen barro, y su herida fue hecha con filo, no por accidente. ¿Qué harás con él?» «Esperaré». La traición siempre muestra el rostro cuando cree que nadie la mira. Sahai no dormía tranquila. En su pecho crecía una inquietud que no sabía nombrar. Miraba el rostro de Isael mientras dormía junto al fuego, y algo en su expresión le parecía falso, como si su respiración fuera demasiado controlada, como si ya supiera lo que venía, y cuando la luna llegó al centro del cielo, escuchó los primeros ecos lejanos, tambores, caballos, gritos apagados por la distancia, pero claros como campanas de muerte. El jaguar ya no estaba dormido. Se acercaba, envuelto en humo, pólvora y odio. El amanecer llegó teñido de un rojo pálido, como si el cielo intuyera lo que estaba por desatarse. El viento traía consigo el olor de las fogatas distantes, y con él el peso de la incertidumbre. Nadie hablaba en voz alta. Los niños permanecían ocultos, las mujeres con los ojos fijos en la tierra. El silencio era un presagio. Sahai se había despertado mucho antes del alba. Su cuerpo recordaba cada entrenamiento, pero su mente estaba inquieta. Caminó hasta el borde del campamento, donde Agyó vigilaba con los ojos entornados. Tenía el rostro serio, marcado por una sombra de preocupación que no lograba ocultar. «¿Vendrán hoy?», preguntó ella. Tal vez mañana. Pero ya están aquí. Nos huelen. ¿Y qué haremos?» Agyó no respondió de inmediato. Sacó una daga que llevaba colgada al cuello y la colocó entre ellos. «Esta era de mi esposa». Sahai lo miró sin comprender. Agyó tomó aire. «Ella murió junto con nuestro hijo, en un ataque parecido a este. Yo no estaba. Salí a cazar durante 3 días. Cuando volví todo estaba en llamas. Los soldados dijeron que fue por seguridad nacional, que sus órdenes venían de la capital». Los ojos de Sahai se llenaron de lágrimas. No sabía qué decir. Había visto la dureza en él, pero nunca la grieta. «Desde entonces, solo he vivido para evitar que vuelva a pasar. He llevado a muchos a salvo. Pero tú me hiciste recordar algo que no esperaba volver a sentir». «¿Qué cosa?» «Futuro». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue hondo, lleno de significados no dichos. Sahai bajó la vista hacia la daga y, sin pensarlo, colocó su mano sobre la de él. «No me dejes atrás», susurró. «Nunca». Ese mismo día, durante el mediodía, Isael desapareció. El joven que habían rescatado fingiendo estar herido ya no estaba junto al fuego. Uno de los centinelas lo había visto moverse entre los arbustos antes del alba, pero creyó que iba al arroyo. Ahora estaba claro. Había cumplido su propósito. «Él era la señal», dijo mamá Tomasa con la mandíbula apretada. «Vienen por ella, por Sahai, y lo harán sin piedad». «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó Agyó. La anciana levantó su bastón y apuntó al cielo. «Resistir como las raíces del maguey, o morir como trueno, pero sin ceder». Sahai escuchaba todo desde el borde. Su pecho era un torbellino de emociones. Culpa, rabia, amor, miedo. Había aprendido a vivir con todos, pero ahora sentía que la única forma de proteger a los que amaba era desaparecer. Esa noche, antes de que todos durmieran, se acercó a la tienda de Agyó. Él no estaba. Sobre el manto había un cuenco con carne seca y su manta favorita. Sahai la tomó entre las manos, la olió, la presionó contra el rostro. Luego, sin hacer ruido, caminó hacia el sendero del sur. Sabía que, si se entregaba, podrían tener una oportunidad, que tal vez solo la querían a ella, y que ese precio, aunque cruel, podía comprar la vida de muchos.
No había dado ni media jornada de camino cuando escuchó un crujido detrás. Se giró con rapidez, el corazón latiendo con fuerza, y lo vio. —¿A dónde crees que vas? Ayo apareció entre los árboles, con los ojos brillando de furia contenida. —No puedes detenerme —dijo ella—. Esto no se trata de mí, es por ellos. —Exactamente, es por ellos que no te dejaré ir. Si me entrego, tal vez se detengan. No, solo cambiarán de excusa. Hoy eres tú, mañana será otro. Y si te vas, le estás diciendo al mundo que no mereces tu nombre. Sahai temblaba, no por miedo, sino por el peso de sus propias decisiones. No quiero que mueran por mí. No moriremos. Vamos a luchar, como lo hacen los que tienen raíces, como lo hacen los que, aunque les arranquen todo, aún se nombran. La tomó de la mano y no la soltó. Vuelve conmigo, no porque yo lo diga, sino porque tú lo eliges. Ella cerró los ojos, sintió la tierra bajo sus pies, la memoria de su madre, la risa de los niños, las enseñanzas de Tomasa, y supo que sí, que su lugar estaba allí, entre los que la llamaban por su verdadero nombre. Regresaron antes del alba. Al llegar, la primera luz del día iluminó los rostros preocupados que salieron de las tiendas. Nadie preguntó dónde habían estado. Pero todos sintieron que algo en Sahai había cambiado. Ya no era una refugiada, ni una esclava escapando. Era una mujer con un nombre, y un precio que no iba a pagar con sangre ajena. El cielo oscureció antes de tiempo. Nubes espesas se agruparon sobre las montañas, como si el mundo contuviera la respiración. El aire estaba cargado de electricidad y presagio. En el campamento, el ambiente era denso. Todos sabían que la espera había terminado. Los centinelas no tardaron en confirmar lo inevitable. Soldados avanzaban desde el sur. No eran muchos, pero iban armados con rifles, machetes, uniformes bien planchados y botas relucientes. Al frente, un caballo negro montado por un hombre de mirada gélida y sonrisa afilada. «Es él», dijo a Ayo con los dientes apretados. «Capitán Muñoz». Sahai lo observó desde lejos. Nunca había sentido tanto silencio dentro de sí. Ninguna palabra podía prepararla para lo que estaba por venir. Mamá Tomasa le colocó en el cuello un collar de semillas negras y le pintó 2 líneas en la frente. «No es un adorno», le dijo. «Es tu guerra». El primer contacto fue frío. 2 emisarios llegaron con un pergamino sellado. En él, exigían la entrega inmediata de la mestiza esclava prófuga conocida como Nayeli, propiedad legal del hacendado Román del Olmo. Sahai sintió como si la nombraran desde una tumba. «Ese nombre está muerto», dijo ella, tomando el papel y arrojándolo al fuego. Los soldados se retiraron sin discutir. Era solo un aviso. Las armas hablarían después. Esa noche, la tormenta estalló. Rayos caían cerca, iluminando por instantes la selva. El viento rugía como una fiera vieja despertando. El primer disparo no fue de advertencia. Fue a matar. Un grito ahogado precedió el sonido seco de un cuerpo cayendo entre ramas. La emboscada había comenzado. Ayo gritó órdenes y los guerreros salieron de sus refugios como parte del bosque. Las trampas preparadas funcionaron. Estacas enterradas, redes con espinas, trampillas que se cerraban sobre los pies. Pero los soldados eran muchos y venían bien entrenados. Sahai corrió a ayudar a las mujeres y niños que se refugiaban en la cueva. Llevaba un cuchillo en la cintura, sus manos firmes, el corazón golpeando el pecho con furia. «¡Cuidado!», gritó Laira, empujándola justo antes de que una bala rozara su hombro. El dolor fue punzante. No era grave, pero la hizo tambalearse. Apretó los dientes. No tenía tiempo para caer. Los gritos se mezclaban con el trueno. Mamá Tomasa, desde el centro del campamento, entonaba cantos viejos pidiendo fuerza a los ancestros. Un canto que se elevaba por encima del caos, como un faro en la oscuridad. Entonces lo vio, Isael. El joven que los había traicionado, ahora vestido con el uniforme del ejército, observaba desde una loma, el rostro endurecido por la culpa. No disparaba, solo miraba,
como si no pudiera enfrentar el peso de lo que había causado. Sahai lo reconoció y algo dentro de ella ardió, no de odio sino de verdad. El muchacho representaba todo lo que debía ser enfrentado: el miedo, la sumisión, la traición. Mientras la lluvia caía a cántaros, Sahai corrió hacia el claro donde los soldados intentaban romper la línea de defensa. Vio a Ayo luchar con destreza, su lanza girando como un rayo. Vio a Laira caer de rodillas junto a un árbol, herida en la pierna. Vio fuego, vio sangre y vio a Capitán Muñoz. Estaba más cerca de lo que imaginaba, dando órdenes, con un revólver en la mano. Cuando sus ojos se cruzaron, Sahai sintió que el mundo se detenía. Él la reconoció al instante. «Así que tú eres el motivo de esta farsa», dijo alzando el arma. Ella no respondió. Solo sacó su cuchillo y corrió, pero no llegó. Un grito desgarrador la detuvo. Mamá Tomasa había sido alcanzada por una bala. Cayó de espaldas, su canto cortado de golpe, su bastón roto sobre la tierra mojada. Sahai corrió hacia ella, ignorando todo a su alrededor. Se arrodilló junto a su cuerpo. La anciana aún respiraba, débilmente. «No te detengas», susurró Tomasa, con voz apenas audible. «El nombre...» «Sigue caminando». Sahai lloró sin lágrimas. No podía detenerse, no ahora. Al levantar la vista, el caos la envolvía. El fuego comenzaba a devorar una tienda. Los gritos se hacían cada vez más cercanos. El campamento, su refugio, su hogar, estaba siendo arrancado de raíz, y en medio de todo, la voz del capitán retumbaba. «Encuéntrenla, no se escapa otra vez», la tormenta no daba tregua. El barro dificultaba los pasos, la pólvora mojada hacía fallar los disparos, pero el terror era seco y afilado. Y Sahai, aún sangrando, aún temblando, supo que había llegado el momento de hacer lo impensable. Porque a veces, para salvar lo que amas, debes romper tu propio corazón. El mundo volvió a ser barro, oscuridad y cadenas. Sahai despertó con las muñecas atadas, la cabeza latiendo y el cuerpo cubierto de lodo seco. El cielo no se veía desde aquella celda subterránea. Apenas una rendija dejaba pasar un hilo de luz que no alcanzaba a tocar el suelo. El aire olía a humedad, a abandono. La boca le sabía a hierro. Había sido capturada en medio del caos. No recordaba el momento exacto. Solo un golpe seco en la nuca, un rostro cubierto por un pañuelo y después el vacío. Reconoció el olor antes que la voz. «Me dijeron que habías muerto». «Pero el destino no es tan generoso conmigo». Don Román del Olmo entró en la celda con su paso altivo. Estaba más viejo, más gris, pero sus ojos conservaban la misma frialdad cruel. «Pensaste que podías escapar de tu sangre, que podías vestirte como india, hablar como india, vivir como si fueras libre. Pero no importa cuántos nombres te inventes, sigues siendo mía». Sahai no respondió. Ni siquiera alzó la vista, pero por dentro un fuego denso comenzaba a agitarse. Ya no era la niña temerosa que él había encadenado junto al pozo. Esa parte de ella estaba muerta. «Te haré un favor», continuó él. «No te mataré, aún te exhibiré, como advertencia, para que el resto de los bastardos que se crean libres recuerden su lugar. Hoy mismo, delante de todo el pueblo, verán lo que ocurre cuando una criada olvida a quién debe su existencia». Cuando se marchó, la puerta de hierro se cerró con un chirrido que le arañó los nervios. Sahai apretó los dientes. No lloró, no tembló, solo respiró y recordó. Recordó las palabras de Tomasa. «El nombre sigue caminando». Recordó las manos de Ayo, su promesa. Recordó a Laira, herida pero viva, a los niños, a la gente que había elegido protegerla. Tenía que resistir. Horas después, fue sacada de la celda. La luz la cegó momentáneamente. Estaba en el patio central de la hacienda, rodeada por sirvientes, trabajadores, soldados y vecinos convocados por el espectáculo. Una tarima había sido montada. Encima, una estructura de madera con cuerdas gruesas y al frente,
un látigo colgado como símbolo. Don Román subió primero. Este es el destino de los traidores, de los ingratos, de los que olvidan quién les dio la vida. Las palabras retumbaron, pero nadie respondió. Algunos bajaban la mirada, otros apenas contenían el asco. El miedo era un nudo apretado en cada garganta. Sahai fue empujada a la tarima. La ataron de brazos extendidos, mostrando las cicatrices antiguas en su espalda. Pero ya no había vergüenza en ella, solo fuego. El primer golpe del látigo no la hizo gritar, tampoco el segundo, ni el tercero. «¿Dónde están tus dioses ahora?», le gritó don Román furioso. Sahai alzó la cabeza. «Aquí», dijo con voz ronca, «en cada uno de los que no se arrodillan». Los murmullos comenzaron entre la multitud. Algunos rostros se endurecieron. Una mujer tapó los ojos de su hija. Un joven apretó los puños. Y entonces el inesperado eco de un tambor rompió el aire. Lejano, pero inconfundible. Los soldados se tensaron. Don Román miró a su alrededor. Otro tambor respondió desde el este. Luego un canto, en lengua apache. «¡Ayó!», susurró Sahai con el corazón desbordado. Don Román palideció. Gritó órdenes, pero algo había cambiado. El pueblo, esa masa acostumbrada a obedecer, ya no se movía igual. Dudaban. Algunos retrocedían. Nadie quería cargar con más sangre. Un soldado bajó el arma. Otro miró hacia los árboles. Los sonidos se acercaban. La selva respiraba. Sahai fue soltada de la tarima por una joven sirvienta que, sin decir nada, le cortó las cuerdas y le dio un puñal envuelto en tela. «Mi madre murió por culpa de él», susurró. «Termina lo que empezaste». Sahai bajó de la tarima tambaleante, ensangrentada pero erguida. Caminó entre la multitud que se abría en silencio, mirándola como si viera un milagro. Frente a la entrada principal, don Román esperaba con una pistola, el rostro desencajado, el orgullo hecho trizas. «No lo harás», gruñó. «Eres débil. Sigues siendo una...». «Soy Sahai», interrumpió ella, «y ya no tengo cadenas». La multitud contuvo el aliento, y entonces un disparo sonó. Pero no fue ella quien cayó. Fue don Román. Desde lo alto de un balcón, un joven criado, tembloroso, sostenía un rifle viejo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Por mi hermana», dijo, antes de dejar caer el arma. Sahai cayó de rodillas, no por debilidad, sino por alivio. La tormenta había pasado, pero la guerra dentro de ella recién había sido ganada. El disparo resonó en el aire como una campana sagrada. Por un instante, el mundo se quedó en silencio. El cuerpo de don Román cayó de espaldas, sus ojos abiertos mirando un cielo que ya no lo reconocía. Sahai respiró hondo, no por alivio, sino por certeza. La justicia no había llegado por venganza, sino por el rugido acumulado de generaciones pisoteadas. Y ahora, por fin, había estallado. Un murmullo se alzó entre la multitud. No eran gritos ni lamentos, era como el sonido de ramas que se quiebran, de cadenas que se rompen. Sahai se levantó, aún tambaleante, y caminó hacia el centro del patio. Nadie la detuvo. Los soldados que quedaban soltaron sus armas, no porque fueran menos, sino porque entendieron que ya no eran más. La autoridad de la violencia se desmoronaba ante la fuerza de una mujer de pie, ensangrentada, pero invicta. «No somos esclavos», dijo Sahai con voz firme. «No somos bestias, y ya no volveremos a bajar la cabeza». El joven que había disparado, aún tembloroso, se arrodilló y cubrió el rostro con las manos. Sahai se acercó a él, lo tocó en el hombro y lo levantó. «Gracias», le dijo. Tu valor rompió más que un imperio. Desde el horizonte los tambores continuaban. El canto apache se acercaba como una marea. Los árboles se estremecían. Los olvidados regresaban. Minutos después, los primeros guerreros emergieron entre la vegetación, con rostros pintados, lanzas en alto y el paso firme. Al frente, Agió.
Sus ojos se encontraron con los de Sahai. No hubo palabras. No hacían falta. Caminó hacia ella sin detenerse, y la envolvió en un abrazo que no era solo de amor, sino de renacimiento. «Sobreviviste», susurró él. «Renací», respondió Sahai. La gente del pueblo, al ver al grupo apache entrar sin armas levantadas, sin rencor en la mirada, entendió que había otra forma de caminar la historia. Una donde los pies no aplastaban, sino sembraban. Ayó levantó la voz. «No venimos a conquistar, venimos a cerrar una herida». Uno de los trabajadores de la hacienda, un hombre mayor con manos encallecidas, se adelantó. «Yo nací en esta tierra, pero nunca tuve voz. Hoy quiero que se me escuche. Y escucho a esta mujer», dijo señalando a Sahai, «como quien oye la verdad». El rugido de los olvidados ya no era solo apache, ni mestizo, ni campesino. Era el de todos los que habían sido silenciados. Una multitud que por fin entendía que el miedo se rompe cuando uno solo se atreve a hablar. Con ayuda de los guerreros, comenzaron a evacuar a los heridos. Laira, herida pero viva, abrazó a Sahai con una risa ahogada. «Te volviste tormenta, hermana». Sahai le tomó la mano. «Y tú, raíz profunda». En los días que siguieron, la hacienda fue vaciada. No hubo saqueos ni incendios, solo despedidas. El lugar fue entregado a quienes lo habían trabajado por generaciones. El nombre de Del Olmo desapareció de los registros. Nadie quiso conservarlo. Capitán Muñoz, al saber la noticia, huyó hacia el norte. No hubo gloria para él, ni medallas. Solo el desprecio de sus propios superiores, que se lavaron las manos al ver el desastre político que había causado. Ayó y Sahai no se quedaron. Sabían que ese capítulo había cerrado, pero su historia apenas comenzaba. Partieron con los suyos, con los que aún buscaban tierra donde la sangre no fuera tributo, sino semilla. En la última noche, antes de partir, Sahai volvió al pozo donde todo había comenzado. Se acercó sola, descalza, con la cicatriz aún caliente en la espalda. Tocó la piedra con la yema de los dedos. No había odio en su gesto, solo comprensión. «Aquí me enterraron», murmuró, «y desde aquí nací». A sus espaldas, Ayó se acercó. «¿Quieres destruirlo?» Ella negó con la cabeza. «No, que otros lo vean». «Que recuerden». «Entonces, ¿a dónde iremos?» «A donde nadie tenga que esconder su nombre». Esa noche, las estrellas parecían más cercanas. El campamento descansó en paz por primera vez en semanas, y entre los árboles se oyó el canto suave de Mamá Tomasa, repetido por las voces de los niños. El rugido de los olvidados ya no era un clamor de guerra, era una canción de vida. Y Sahai, con su puñal limpio, su cuerpo libre y su espíritu intacto, caminó hacia la montaña como quien lleva en los pies la historia de un pueblo. El viaje hacia el norte fue largo, pero distinto. No era una huida, era una marcha con rumbo. Atravesaron sierras, ríos dormidos, cañadas silenciosas. El grupo apache, reducido pero firme, se desplazaba como parte del paisaje, guiado por los mapas invisibles que solo los que escuchan a la tierra pueden leer. Sahai caminaba en el centro, junto a Ayó. Las heridas físicas habían sanado, pero las cicatrices profundas se transformaban lentamente en raíces. No hablaba mucho, pero su presencia era faro. Cuando los niños lloraban por la fatiga, era ella quien les contaba historias junto al fuego. Cuando alguien se enfermaba, preparaba las infusiones que aprendió con Tomasa. Una tarde, tras varios días, sin ver más que polvo y piedra, llegaron a un valle escondido entre montañas, donde el río formaba un lazo plateado y las tierras eran fértiles. Allí un grupo de familias que también habían escapado de persecuciones los recibió con desconfianza primero, luego con brazos abiertos. «Aquí nadie pregunta de dónde vienes», dijo un anciano de ojos oscuros. «Solo si sabes sembrar, cuidar y no traicionar». Ayó asintió. Sahai bajó la mirada y luego habló. «No buscamos techo, buscamos raíz». Y con esas palabras,
comenzaron a construir lo que nunca antes tuvieron, un hogar. Los días se volvieron rutina, pero no de sumisión, sino de creación. Se levantaron chozas de barro y paja, se trazaron canales de riego, se plantaron los primeros maizales. Cada quien ofrecía lo que sabía, y lo que no sabía, lo aprendía. Sahai se volvió maestra de las niñas, enseñándoles a escribir símbolos, a identificar plantas curativas, a escuchar el viento. Era paciente, firme y dulce. Nunca levantaba la voz, pero sus palabras se grababan como tatuajes. Agió trabajaba en los campos, pero cada tarde regresaba con un gesto suave. Una fruta que había encontrado, un trozo de madera tallado para ella. Entre ellos no había promesas vacías ni juramentos solemnes, solo la continuidad de lo vivido. «No hay palabra más fuerte que quedarse», le dijo una noche, mientras miraban las estrellas. «Ni abrazo más verdadero que el del que entiende tu sombra», respondió ella. Pasaron las estaciones. Llegó el frío, que encontraron abrigo en comunidad. Luego, el calor, que enfrentaron juntos. Y entonces, una mañana, Sahai vomitó junto al río. Al principio creyó estar enferma, pero pronto comprendió. Su cuerpo anunciaba vida. Cuando se lo dijo a Ayo, él no respondió. Solo se arrodilló y colocó la mano sobre su vientre, con una sonrisa que era mitad temblor, mitad fuego. «Otra raíz», susurró. «Otro nombre que crecerá sin cadenas», dijo ella. El embarazo fue sereno. Las mujeres del asentamiento la cuidaban con devoción. Le preparaban brebajes, la hacían descansar, tejían mantas. Ayo dormía siempre con una mano sobre su abdomen, como si ya protegiera al que venía. Y cuando llegó el día, no hubo gritos, solo respiraciones profundas, manos que la sostenían, cantos antiguos que invocaban a las madres. El niño nació al amanecer, con los ojos muy abiertos y la piel cálida. «¿Cómo se llamará?», preguntó Laira, que ahora vivía con ellos como hermana de sangre. Sahai miró al bebé largo rato. Luego acarició su frente. «Se llamará Yari, como mi madre». Y así el ciclo se completó. La hija de la servidumbre, la que fue encadenada, la que renació con un nombre nuevo, ahora era madre. Y el hijo no heredaba ni vergüenza ni silencio, solo historia. La comunidad creció. Otros llegaron, exiliados, perseguidos, gente rota que encontró entre los montes un refugio donde no se preguntaba origen, sino intención. Y cada vez que alguien nuevo cruzaba el umbral del valle, era Sahai quien lo recibía, con una sonrisa que calmaba, una palabra que sanaba. Había aprendido a transformar el dolor en cimiento. Una tarde, mientras recogía flores con Yari en brazos, escuchó el canto de un ave que no oía desde su niñez. Cerró los ojos y sintió la brisa en la piel. No era el viento de la hacienda, seco y cruel. Era el aliento de una tierra que la aceptaba. «Estás en casa, hija del viento», murmuró la voz en su mente, la de Tomasa, la de su madre, la suya propia. Sahai miró al cielo, al valle, a las colinas verdes, y supo, sin necesidad de palabras, que por fin había cumplido la promesa. Tenía un hogar con su propio nombre. El tiempo no se detiene, pero en algunos lugares parece aprender a caminar más despacio. En el valle escondido donde floreció el hogar de Sahai, los días no eran apresurados ni ruidosos. Cada amanecer traía trabajo, canto y el lento tejido de una vida que se sabía construida sobre cicatrices, pero también sobre elección. Yari, su hijo, creció fuerte y curioso. Hablaba 3 lenguas antes de los 5 años. Corría entre los árboles como si los conociera desde antes de nacer. Y cada noche pedía una historia antes de dormir. «Cuéntame la del pozo, mamá», decía con los ojos encendidos, y Sahai se sentaba junto al fuego, lo acunaba en los brazos y comenzaba, no con rencor, sino con memoria. Hace muchos años, una niña sin nombre vivía encadenada a un pozo. Creía que el silencio era su único idioma, que la obediencia era su destino. Pero un día, cuando el sol era más cruel, alguien la vio, no como un objeto ni como una sombra. La vio como un ser completo,
Y entonces, esa niña renació. ¿Y le dieron un nombre?, preguntaba Yari, sabiendo la respuesta. No. Ella eligió uno, Sahai. Él sonreía y se acurrucaba más fuerte contra su pecho. Los años pasaron. La comunidad floreció, y con ella, su historia. Visitantes llegaban de vez en cuando, algunos buscando paz, otros queriendo aprender. Todos escuchaban la misma advertencia al llegar. Aquí nadie es más que nadie. Todos tienen nombre, y cada nombre tiene valor. Ayo se volvió una figura respetada, pero nunca dominante. No mandaba, guiaba. Sahai se transformó en guardiana de las palabras. Guardaba en su memoria las historias que otros querían olvidar, las de mujeres que resistieron, de hombres que cuidaron, de niños que nacieron libres. Una tarde, cuando Yari cumplió 9 años, le pidió a su madre llevarlo al sur. Quería conocer el lugar donde nació su nombre. Ella dudó. No por miedo, sino porque algunas puertas, una vez cerradas, no quieren abrirse sin temblar. ¿Por qué quieres ir?, le preguntó. Para ver el pozo y saber cuán lejos hemos llegado. No pudo negarse. El viaje fue breve pero intenso. Al llegar, el terreno estaba cubierto de pasto alto. Donde antes hubo hacienda, ahora solo quedaban ruinas, piedras invadidas por raíces, muros vencidos por el tiempo. Y allí, entre escombros, el viejo pozo. Sahai se acercó despacio. Tocó el borde con la palma abierta. Cerró los ojos. No era nostalgia lo que sentía, era comprensión. Aquí fui enterrada, dijo, pero no como cuerpo, como historia. Yari se inclinó para ver dentro. Luego levantó la vista. ¿Te da miedo? No, porque ya no soy la que fue encadenada, soy la que eligió su voz. Juntos recogieron una piedra plana, la colocaron al pie del pozo. Con carbón Yari escribió, aquí nació Sahai. No hacía falta más. Al regresar al valle, Sahai supo que nada más tenía que probar. Su viaje no necesitaba testigos, solo continuidad, así como el agua no recuerda cada roca, pero fluye por ellas. Con el tiempo, Yari creció. Aprendió a curar, a sembrar, a liderar sin gritar. Y cuando alguien nuevo llegaba al asentamiento, era él quien los guiaba, con la misma frase que su madre le enseñó. Aquí nadie es menos. Aquí todos tienen nombre. Una noche, Sahai se sentó frente al fuego, sola, como hacía años no hacía. Escuchaba las risas en la distancia, el crujir de las ramas, el tamborileo suave del río, y pensó, sobreviví a cadenas, a guerras, a pérdidas. Pero más importante, sobreviví a mí misma, a mi miedo, a mi silencio, y ese es el legado que dejo. Respiró profundo. El aire era limpio, el pecho ligero, y entonces, como una brisa que no anuncia su llegada, la voz de Tomasa susurró en su interior. Te lo dije, hija, el nombre camina, y tú lo llevaste lejos. Sahai sonrió. No había lágrimas, solo gratitud. Y con esa certeza cerró los ojos. No para dormir, sino para recordar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Cada voz merece ser escuchada, cada nombre recordado. Y haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar explorando historias que merecen ser contadas. La siguiente también podría cambiar tu forma de mirar el mundo.